Buenos días a todos ustedes. A nombre del Colegio de la Frontera Norte le damos la mejor de las bienvenidas a la sesión del Seminario de Seguridad y Desarrollo, las Relaciones México-Estados Unidos, que tiene como título el día de hoy Relaciones México-Estados Unidos, de la interdependencia, la integración económica a la corresponsabilidad en seguridad fronteriza. Ese día nos acompañan distinguidos especialistas en estos temas y en temas de gobernabilidad, de gobernanza y políticas públicas. En primer lugar, le doy la mejor de las bienvenidas al doctor Tonatiuh Guillén López, presidente de esta institución, que nos acompaña en este momento. Igualmente nos acompañan el embajador Crescencio Arcos, exdirector de Política Internacional del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Igualmente nos acompaña en este presidium el cónsul de Estados Unidos en la ciudad de Tijuana, Steven Casket. Igualmente nos acompaña el fundador y pionero en los estudios de migración en las relaciones México-Estados Unidos, el doctor Jorge Bustamante. Igualmente nos acompaña el presidente de CACEDE, el profesor Raúl Benítez Manaut, presidente del colectivo de análisis sobre seguridad y democracia y profesor visitante de esta institución. También nos acompaña Bruce Begley de la Universidad de Miami. Bruce Begley, bienvenido a tu casa. Gracias. Muchas gracias. Igualmente nos acompaña el profesor e investigador del Departamento de Estudios Económicos, Gustavo del Castillo, y fundador en su momento del Departamento de Estudios de Norteamérica. Igualmente nos acompañan acá de este lado el profesor Luis Aguilar Villanueva, uno de los principales expertos en temas de políticas públicas, gestión y profesor e investigador visitante de esta institución. También nos acompaña acá Andrew Seeley, un gran amigo de esta casa, director del Mexico Institute en Washington, D.C. Andrew, bienvenido a tu casa. Igualmente nos va a acompañar en algún momento por conexión videoconferencia el profesor Sergio Aguayo del Colegio de México. En su momento se va a conectar con ustedes. Ahora le daré la palabra al doctor Tonatiuh Guillén para que dé unas palabras de bienvenida. Adelante, doctor. Muchas gracias, doctor José María Ramos. Reitero la bienvenida a cada uno de ustedes a este importante evento, a este seminario que seguramente va a trazar nuevas luces sobre la relación México-Estados Unidos y en especial sobre el tema de seguridad fronteriza. Quiero antes compartir con ustedes una mala noticia para nuestra institución, una mala noticia para la comunidad hispana académica en Estados Unidos, mala noticia para los historiadores de expertos en México y en América Latina, ese colegiado, y en especial para la comunidad académica de mexicanólogos en Estados Unidos, debido a que falleció un gran amigo, un gran colega de la institución, el profesor Ramón Eduardo Ruiz, quien pues fue pionero de los estudios sobre la Revolución Mexicana, un personaje amigo de la institución durante muchos años, experto en la frontera, de hecho amante de la frontera en términos literales de cómo se acercaba a ella, un crítico extraordinario con base en estudios de la historia mexicana, de la coyuntura del país ahora, era especialmente preocupado y analista de los temas relacionados con la desigualdad social y con las limitaciones de la democracia de México. Entonces es una pena, es una pérdida muy sentida para nuestra comunidad, y les pediría si nos acompañan en un sentido y sencillo homenaje a guardar un minuto de silencio en su memoria. Muchas gracias. Descanse en paz. Doctor Ruiz. Vamos a iniciar este seminario. Quiero primero agradecerles a todos ustedes, reiterarles su presencia.
simplemente viendo los propósitos del seminario, está muy claro que este seminario va a tener pues una ruta de mucho interés para la coyuntura actual de la relación México-Estados Unidos, y de la cual solo quiero hacer un par de reflexiones. La primera es que efectivamente la interdependencia de México y Estados Unidos es un proceso en expansión. Todos los días, aunque lo queramos o no, esa interdependencia está ocurriendo, está transcurriendo, tiene ya naturaleza estructural, y solo subrayo dos elementos: el de carácter económico, donde México es el socio comercial en posición 3 de Estados Unidos. Para México es el socio comercial 1, más importante en Estados Unidos que incluso Japón o que Reino Unido, entonces solo detrás de Canadá y de China. Entonces hay una interdependencia ahí de gran escala de carácter de naturaleza económica. El segundo es de naturaleza social, o sea, ahí también es un hecho el flujo, los intercambios demográficos, migratorios, laborales, que han ocurrido en los últimos décadas, incluso con antecedentes mucho más largos de interacción, y que ahora para México significa que poco más del 10% de sus nacidos en México vivan en Estados Unidos, lo cual pues ya nos habla de otra escala de interdependencia. Y si sobre eso le sumamos además historia, cultura, los intercambios que sobre todo vemos todos los días en la frontera, pues la palabra interdependencia a lo mejor un día nos va a quedar corta, ¿no? Hay una estructura de conexiones cada vez más densa, y con ello pues grandes retos, entre otros ahora el de seguridad, que nos preocupa en demasía. Espero que sea un tema de la coyuntura de este tiempo y que lo logremos superar pronto, y que obliga a pensar el tema de seguridad de manera mucho más integral y corresponsable. Yo solo quiero hacer mención que los últimos años han sido muy duros para la frontera, las estrategias que se han seguido. Tenemos situaciones extremas como Ciudad Juárez, en donde son el extremo terrible, ¿no?, de la violencia, de la inseguridad, del armado incluso de bandas criminales de manera extraordinaria, y que reflejan uno de los puntos críticos de la relación. Entonces la pregunta ahora, al menos para nosotros, es cómo perfeccionar, ampliar, racionalizar, buscar rutas alternativas sobre el tema de seguridad de manera sin duda bilateral, corresponsable, pero que nos conduzcan a romperle los pies, le diría yo, a estos ciclos de violencia, en donde subrayo que están atorados, están atrapados un gran número de jóvenes de la frontera. Entonces tal vez de aquí podamos derivar no solo estrategias de inteligencia, no solo policíacas, no solo cuestiones que regulen flujo de armas, no solo las que regulen los flujos ilegales de dinero y su lavado en los circuitos financieros, sino también que nos acerque a los otros complementos de una estrategia más integral sobre desarrollo social, y muy especialmente sobre la atención de jóvenes. Hicimos un estudio muy rápido de Ciudad Juárez, en donde quienes son víctimas y victimarios son jóvenes entre 15, 28, 30 años. Y también sabemos que esos jóvenes no tienen ninguna oportunidad de entrar al sistema escolar después de la secundaria, porque no hay espacio. Y también sabemos que esos jóvenes están en las zonas marginadas, excluidas de los espacios urbanos de Juárez. Juárez se segmentó, hay el Juárez que crece, se desarrolla, y hay el Juárez de los olvidados, de los excluidos. Entonces, si pensamos más integralmente el reto, creo que nos va a ayudar muchísimo este seminario para buscar rutas que lo vuelvan, esta interdependencia y esta corresponsabilidad la vuelvan también, o la iluminen hacia rutas de carácter complementario a los que habitualmente nos hemos acercado en los últimos 2, 3 años, que son muy policíacos, muy de enfrentamiento en la calle, muy duros, y que podamos pensar el tema
en escala mayor, más integral, y nos acerque también en la lógica de seguridad a políticas de desarrollo en el sentido más amplio. Entonces lo dejo ahí, creo que es parte de los retos. Les reitero la bienvenida, nuestro agradecimiento a todos por su presencia y pues estamos atentísimos a escuchar y analizar sus reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. A continuación le damos la palabra al cónsul Steven Cassidy. Como les comentaba, es el cónsul de Estados Unidos en la ciudad de Tijuana. Cónsul, bienvenido y muchas gracias por su presencia. Muchas gracias y buenos días a todos. Nosotros en el Consulado de Estados Unidos en Tijuana estamos muy contentos poder patrocinar esta conferencia. Es un asunto muy importante: interdependencia, integración económica y corresponsabilidad en seguridad fronteriza. Voy a compartir con ustedes unas palabras, pero en inglés, porque mis colegas del consulado me aseguran que todo el mundo aquí es perfectamente bilingüe. This is a very unusual time to be a U.S. diplomat in Mexico, because this is a time where there's been dramatic change in the thinking of the U.S. government about the relationship between the U.S. and Mexico. And in particular, there is a new realization that the border area is of the highest importance in our bilateral relationship, and that the security issues in the border area are shared problems. The first expression that I learned when I began studying Spanish just 9 months ago when I arrived here was problemas compartidos que requieren soluciones compartidas. And that has been the theme of much of our work here, the recognition by this administration in Washington that the security problems are problems for which we share responsibility, and that we need to work together to find solutions that both countries can contribute to. And this is very different from the past, because as most of us know, not every U.S. administration in the past was willing to acknowledge that a big part of the problem lies on our side of the border, that we provide the market for illegal narcotics, and that we provide the easy access to military-grade weapons that are basically equipping the organized crime cartels on this side of the border. But this administration does recognize that, and so we consider it an unavoidable obligation to work hand in hand with Mexico, and not just at the federal level, at the federal level, at the state level, and at the local level, to address these problems. This is very significant here in Baja, because we have found that in some cases our most important cooperation is at the local level, not simply with the federal government. And much of the success that we have seen here in this region is thanks to efforts by security forces and political leaders at the local level. From the U.S. government's perspective here at my consulate and at our embassy in Mexico City, we believe that there are 3 primary components of the way we can help Mexico in addressing the security problems. The first is training. We recognize that in our law enforcement community, there are elements that possess skills and knowledge that would benefit our partners in Mexico. And so we're trying to find as many ways as possible to use money from the Mérida Initiative to provide useful training
And again, not just to federal level security, but to state and local level as well. Second is in providing equipment when necessary, but interestingly, that is not usually the primary focus of the requests that we get from our Mexican partners. But when it is, we are looking for ways to provide equipment that can facilitate the struggle against organized crime. And lastly, and most importantly, is the sharing of information. And this has always been a problem in the past because intelligence services on both sides of the border were reluctant to share their valuable gems with the other side. But I think we recognize today that these are groups that operate across the border. They're binational groups. We all know that many of the people involved in organized crime along the border area not only conduct activities on the U.S. side, but in many cases their families live on the U.S. side. And so our ability to collect information about them is useful and can provide missing pieces to our Mexican counterparts. So there's now, I think, a new realization that we need to share information freely across the border, and that this is really the only way that we can jointly attack this problem. On the economic side, I will only say that our ambassador in Mexico City is a very big proponent of the idea that in this border area, for example, prosperity and progress depend on treating all of Southern California and Baja California as one economic region that depends on each other. And so we continue to work in that area as well. So with that, muchas gracias. I look forward to hearing all of the discussions in this seminar. And again, I'm glad to be here. Thank you very much. Muchas gracias, cónsul. Ahora a continuación le daré la palabra al profesor Raúl Benítez, coorganizador de este seminario. Adelante, profesor Raúl Benítez. Sí, buenos días. Bueno, para el colectivo de análisis de la seguridad con democracia es un privilegio poder contar con estos expertos que en realidad convoca el COLEF por su gran capacidad de desarrollo de comunidades académicas aquí en Tijuana y el apoyo del consulado americano que ya en varias ocasiones se ha tenido de forma incondicional. Yo no quiero repetir cosas que ya mencionó algo el cónsul, algo el director del COLEF, Tonatiuh Guillén, a quien le expresamos un agradecimiento muy particular por todo el apoyo a estas actividades. Y es que la frontera después del 11 de septiembre del 2001 se volvió una frontera que no era, se volvió una frontera de seguridad. Y esta frontera de seguridad dirigió a los aparatos de seguridad de los dos gobiernos hacia la frontera entre los dos países y comenzó una mezcla de relaciones entre muy buenas, entre algunas agencias gubernamentales, regulares entre otras y muy malas entre otras, porque cada agencia de los gobiernos tiene sus propias doctrinas, sus identidades, sus formas de trabajar y su nivel de profesionalidad. En el caso de las mexicanas, sabemos que el aparato público del Estado mexicano es un aparato público muy desigual. Aquí también hay elementos muy importantes. En los últimos 3 o 4 años, nosotros vemos una presencia del gobierno federal mexicano sobredimensionada en la frontera por la emergencia del crimen organizado y por la incapacidad de las fuerzas municipales y estatales para contenerlo y por la capacidad del crimen organizado también para penetrarlas y que colaboraran de su lado. Y del lado estadounidense nosotros vemos el movimiento contrario, el peso tan fuerte que tienen los gobiernos estatales y locales en propuestas propias, y ahí tiene que ver el tema migratorio, que el tema migratorio, y bueno, la expresión máxima es el tema de Arizona, la ley de Arizona, contamina la buena relación. Entonces hay cosas mexicanas que contaminan la buena relación
sobre todo la falta de profesionalidad y la capacidad de ser permeables por el crimen organizado, instituciones municipales y estatales en la frontera, y hay cosas que contaminan del lado americano, que son estos aires de controlar a la población y vincularla con los temas de la securitización de la frontera. Y entonces hay una dinámica positiva, hay una dinámica negativa. Luego viene el tema de la iniciativa Mérida, que en realidad la semana pasada tuvimos un seminario en la Casa Colef de México con el máximo responsable de la aplicación de la iniciativa Mérida por parte del gobierno mexicano, y llegamos a la conclusión de que la iniciativa Mérida simplemente no se puede evaluar. No se puede evaluar ni positiva ni negativa porque prácticamente no se ha implementado. La iniciativa Mérida tiene un proceso de implementación en el campo de entrega de equipo, de entrega de recursos del 20 o del 30%, y la evaluación de impacto de un programa de esta naturaleza es de más mediano y largo plazo. Entonces, nadie en México podría afirmar la iniciativa Mérida está ayudando a combatir el problema del crimen organizado decididamente y con estadísticas. Y nadie en Estados Unidos también puede afirmar lo mismo, pero lo que sí se puede sostener es que la iniciativa Mérida ha abierto un paradigma de cooperación entre los dos gobiernos federales, principalmente, que no existían. La iniciativa Mérida tiene muchos problemas, uno de ellos es que no baja a lo local, y en ese sentido yo le veo el problema más grande es en la frontera, porque la iniciativa Mérida está federalizada y está con las percepciones federales en Washington y en la Ciudad de México, y se desconoce mucho la dinámica de la frontera. Luego también hay una cultura de la seguridad de la frontera y de parar al otro, parar al americano en el caso mexicano y parar al mexicano en el caso estadounidense, que ya no es una cosa gubernamental, es una cosa que flota en los medios de comunicación y que es muy negativa. Por ejemplo, el tema de la gente de la Border Patrol que en el puente de Ciudad Juárez a un muchacho que le está tirando piedras le tira una bala. Claro, en México se despierta un sentimiento anti-estadounidense muy grande, pero aquí habría que hacerse varias preguntas. Yo me pregunto, ¿y por qué no había policía mexicana parando a este muchacho a tirar piedras? ¿Y qué hacía un muchacho de 16 años tirando piedras en un puente internacional que se supone que está bajo la vigilancia del gobierno federal mexicano? ¿Dónde está la Policía Federal y el Ejército mexicano que están vigilando en Ciudad Juárez, evitando que unos muchachos de 16 años estén haciendo esas acciones hostiles? Entonces, tan negativa es la sobrereacción de la gente de la Border Patrol usando armas de fuego como la existencia de esos fenómenos de delincuencia que no las está parando nadie en la frontera y que llevan a una situación de confrontación muy, muy delicada, ¿no? Y luego la mamá de este muchacho pidiéndole al gobierno federal que actúe con energía y demandando a la Border Patrol y a la gente porque su hijo era una blanca paloma. Bueno, una blanca paloma no era el hijo. Entonces son las dos situaciones que generan una fricción bilateral, y eso es día a día muchos acontecimientos que suceden en la relación México-Estados Unidos en la frontera, por un lado y por el otro. Y como decía el director del Colegio de la Frontera Norte, estos jóvenes no tienen ninguna opción. Ahora, la opción no es dejarlos tirar piedras, pero tampoco es la opción de un agente de la Border Patrol disparar al lado mexicano. Son grandes dilemas que están apareciendo y que ponen en fricción las relaciones. Entonces, para concluir, porque yo creo que es la labor de todos nosotros para discutir durante el día, analizar estos fenómenos y buscar las sendas para que predomine lo positivo y no lo negativo, es la labor de las comunidades académicas como la que está convocada en este seminario, porque para eso están. Y no es lo mismo la percepción que tiene un cónsul en la frontera que la que se tiene en la Ciudad de México, en la Embajada de los Estados Unidos. Hay una imagen diferente. Yo no estoy señalando que es mejor o peor, hay una imagen diferente. Y lo mismo sucede en las agencias del gobierno federal mexicano. No es lo mismo lo que dicen de Ciudad Juárez en México que lo que se dice de Ciudad Juárez en Ciudad Juárez, ¿no? Entonces, todo esto nos da elementos para reflexionar. Afortunadamente, en este momento estamos en Tijuana con conocedores de la frontera, empezando por los investigadores del COLEF, empezando por el mismo cónsul, que él no está en la Ciudad de México, él está al día a día aquí en Ciudad Juárez, y eso cambia la perspectiva, ¿no? Y en ese sentido, pues es muy grato tener una jornada como esta para discutir todos estos temas hoy en día. Muchas gracias.
Buen rol, muchas gracias. Simplemente un par de palabras antes de darle la palabra al doctor Jorge Bustamante. Ese seminario cuenta con cerca de 5 años de haberse fundado. Y el principal objetivo de ese seminario ha sido analizar las distintas dimensiones de la relación México-Estados Unidos, y en los últimos años nos hemos tratado de vincular con el ámbito de la política pública precisamente para tratar de influir, para tratar de lograr una mayor vinculación sobre estos temas, tanto con México y Estados Unidos. Para la realización de este seminario hemos contado siempre con el apoyo del Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, a través de una serie de apoyos que nos ha dado la coordinación de programas, que igualmente agradecemos, que esperamos que se puedan mantener para los próximos años. Igualmente hemos contado con una relación estratégica con distintas instituciones, desde el Wilson Center, con Andrew Silio, que igualmente les agradecemos el apoyo. Igualmente hemos contado con el gran apoyo del Colegio de México, el CIDE, el Colectivo de Seguridad para la Democracia, por parte de Raúl Benítez, igualmente con otras instituciones, y ha sido sin duda alguna un éxito, porque creo que en la medida en que desde el punto de vista académico, gubernamental y sociedad civil expresamos distintos puntos de vista que pueden ser diversos, en algunos casos contradictorios, sobre los temas de seguridad y desarrollo en la relación México-Estados Unidos, podemos avanzar para un mejor entendimiento de ese tipo de temas. Bien, el seminario del día de hoy está estructurado en 3 temas centrales. La primera de ellas es una presentación de lo que es el contexto estructural de la relación México-Estados Unidos en 3 grandes temas. Sería migración, seguridad y la parte económica. Después es un análisis sobre nuevos enfoques y políticas para el estudio de la relación México-Estados Unidos, que igualmente tiene 3 temas centrales. Uno tiene que ver con el tema de gobernanza, otro tiene que ver con el tema de la corresponsabilidad, y finalmente, que será la presentación del profesor Sergio Aguayo, sería el tema de cómo se ve desde Estados Unidos esos temas de gobernabilidad. Finalmente tenemos la presentación del profesor Andrew Silly, que la idea es que nos dé una luz, que nos dé algunos señalamientos de cómo se está viendo el tema de las relaciones fronterizas de México Estados Unidos desde Washington. Igualmente la presentación del profesor Benítez, que abordaría la percepción de frontera desde el Distrito Federal. A continuación le daré la palabra al doctor Jorge Bustamante, que como todos ustedes saben fue el fundador de esta institución hace aproximadamente 27 años. En donde sin duda alguna en aquellos años, en los años 80 y 90, el tema de la migración fue posicionado estratégicamente en esta frontera, tanto a nivel del gobierno federal como a nivel internacional. Como ustedes saben, el profesor Jorge Bustamante es un experto en temas de migración internacional, cuenta con una gran cantidad de publicaciones sobre estos temas, y desde el año de 2005, para su conocimiento, y como seguramente ustedes lo conocen, es relator especial de la ONU para Derechos Humanos de los Migrantes. Doctor Jorge Bustamante, bienvenido nuevamente a su casa, y listo. Muchas gracias, Chema. Agradezco mucho la invitación que por tu conducto me han hecho para participar en este evento. Me da mucho gusto esta participación y de la oportunidad de intercambiar opiniones con colegas y amigos de ambos lados de la frontera. Lo que yo voy a presentar tiene mucho que ver con aspectos conceptuales y aspectos prácticos. Desde el punto de vista conceptual, teórico, mi preocupación me ha llevado a desarrollar un marco teórico para tratar de entender la vulnerabilidad de los migrantes, que yo he definido como una característica inherente a la migración y que entiendo como una condición impuesta a los migrantes en el país de destino de la migración, aunque hay una dimensión de vulnerabilidad en el país de origen, pero que es de diferente naturaleza, a lo cual me referiré más adelante. Esta condición de los migrantes es una condición caracterizada por su ausencia de poder en su relación frente al Estado y frente a la sociedad civil, tanto en el país de destino como en el país de origen. Y esta vulnerabilidad la he explicado a partir de un marco teórico que se deriva de un análisis que tiene una metodología muy antigua y que tiene que ver con quien lo ha desarrollado de una manera más clara y más cercana al enfoque que le doy a este fenómeno de vulnerabilidad, es la manera en cómo la entendió George Hegel,
que obviamente, como ustedes saben, pues es de una diferencia muy radical con la dialéctica materialista de su alumno, de Carlos Marx, que fue un alumno muy rebelde y que, para empezar, dijo que su maestro estaba equivocado y que había que poner de cabeza su concepción de la dialéctica, y él se siguió entonces con el enfoque del materialismo dialéctico, que no tiene nada que ver con lo que yo voy a plantear aquí. George Hegel hizo un planteamiento diferente que me parece muy aplicable a esta noción de vulnerabilidad y que yo he resumido en el esquema, en el diagrama que ustedes tienen enfrente, y que es a partir de entender una contradicción entre dos momentos diferentes de la noción clásica de soberanía, en la cual en un primer momento la noción de soberanía tiene que ver con una definición que en la ley constitucional de la mayor parte de los países, que define quién es un migrante y quién es un nacional. Es decir, aquí estoy entendiendo migrante como inmigrante, es decir, como extranjero, en contraste con la definición de nacional. Esta definición dicotómica de nacional y extranjero tiene mucho que ver con el desarrollo de un aspecto social, cuando esta división dicotómica entre nacional y extranjero se convierte en una relación social entre nacionales y extranjeros, en donde surge una dicotomía que representa una desigualdad entre unos y otros, con una asimetría de poder que diferencia a nacionales y extranjeros, en la medida en que a nacionales se les concede una serie de privilegios que no se les concede a los extranjeros, y que esto deriva en una desigualdad que coloca a los extranjeros en una posición de subordinación frente a los nacionales. Esta definición de nacionales y extranjeros, que va a tener mucho que ver con la evolución de esta asimetría de poder hacia formas más complejas de carácter social, tiene una evolución que está ligada a lo que entendemos, y no me voy a entretener en el desarrollo de este concepto, a lo que entendemos por globalización, particularmente en su dimensión de internacionalidad, es decir, de relaciones internacionales. Esto tiene una evolución que llega a un punto en donde choca con una fuerza contraria, y ahí está el esquema dialéctico. Esa fuerza contraria viene de otra expresión igualmente soberana de los gobiernos que aceptan la concepción de derechos humanos en la posición más alta de la jerarquía legal de sus países. Esto sucede en la mayor parte de las constituciones del mundo, y que da lugar a una evolución también motivada por procesos de globalización, y que parte de la decisión soberana de considerar a los derechos humanos en la parte más alta de la jerarquía de las leyes de diferentes países, de lo que entendemos por the laws of the land. Y esto tiene una evolución ligada a relaciones internacionales en el contexto de la globalización, en el que la característica de ausencia de poder que da lugar a la vulnerabilidad de los migrantes va evolucionando de una manera en que llega a chocar con la fuerza que viene del otro lado, que también tiene una evolución propia en un contexto histórico muy amplio, y en el que de la asimetría de poder que se deriva de la dicotomía entre nacionales y extranjeros,
encontramos lo que yo he conceptualizado como una vulnerabilidad estructural, es decir, una vulnerabilidad objetiva que tiene una relación con una vulnerabilidad cultural, entendiendo la vulnerabilidad cultural como la serie de creencias, de ideologías, que incluyen racismo, que incluyen xenofobia y que retroalimentan a la posición objetiva de vulnerabilidad de los migrantes en un contexto de desigualdad frente a los nacionales. Y aquí en este contexto de retroalimentación entre lo cultural y lo objetivo, hay una serie de elementos teóricos en los que yo apunto en la ponencia que mandé a los organizadores de este evento y que supongo que está disponible para quien la quiera pedir. Y de esta evolución que viene de lo más simple en esta dicotomía conceptual de entre nacionales y extranjeros definida en la Constitución, va evolucionando en sus relaciones sociales a esta relación entre la vulnerabilidad cultural y la vulnerabilidad estructural, de tal manera que llega a condiciones de impunidad a la que es llevada en estas relaciones por esta retroalimentación de lo cultural, de la dimensión cultural con la dimensión objetiva, que incluye el desarrollo pues de estas ideologías antiinmigrantes, de racismos, de xenofobias, que nutren a la vulnerabilidad que yo he considerado como vulnerabilidad extrema, siguiendo las ideas de un tipo ideal a la Weber, y que llegan a condiciones de impunidad que están ubicadas a la mitad del diagrama, que chocan con factores que vienen en dirección opuesta, en donde la vulnerabilidad se va disminuyendo porque va adquiriendo características de empoderamiento de los migrantes hasta llegar a situaciones como en Europa se ha dado el caso de dar el voto a los migrantes, a los inmigrantes legales. Y esto es un empoderamiento que saca a los migrantes de la condición inicial de vulnerabilidad al principio de este proceso evolutivo que, como decía, caracterizado por las fuerzas que conocemos que interactúan en el contexto de globalización. Esto es el marco teórico de una vulnerabilidad que inspiró el programa que yo seguí cuando, como relator especial para los derechos humanos de los migrantes de la ONU, recibí una invitación de parte del gobierno de Estados Unidos para visitar a Estados Unidos en mi carácter de relator especial de la ONU, y que, como ustedes saben, los relatores especiales no vamos a los países que queremos, sino solamente a los países de los cuales recibimos una invitación expresa para hacer la visita. Esto fue el caso de Estados Unidos. Yo diseñé mi visita en un programa que concertamos con la delegación de Estados Unidos en Ginebra, y esto me llevó a tener una serie de audiencias de estas violaciones, de las entradas forzadas de policías, de autoridades de migración, de esta dependencia de ICE, que llegan a los hogares y preguntan por una persona que según ellos es un criminal. Los de adentro responden: aquí no conocemos a esa persona, aquí no vive esa persona, y aprovechando el acercamiento entran de manera forzada, sacando las pistolas y esposando a todos los adultos encontrados en las casas, con el llanto de los niños, esto se hace usualmente a altas horas de la noche, y llevándose esposados a todos los adultos, y en muchas ocasiones dejando a los niños de esas casas en el abandono.
Esto lo reporté yo, como es el protocolo. Primero hice un informe que, de acuerdo con el protocolo, fue enviado al gobierno de Estados Unidos, y después de esto, después de que recibí una respuesta negando totalmente la existencia de las redadas, presenté mi informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas, en donde la delegación de Estados Unidos insistió en su negativa y dijo que lo que yo decía no era cierto, y que en mi ponencia que yo presento, ahí hago la cita específica de lo que dijo la representante de la delegación de Estados Unidos en Ginebra, básicamente diciendo que lo que yo había dicho de las redadas era una misrepresentation y que eso no ocurría. Bueno, esto desde luego no me causó ninguna gracia, porque pues esto obviamente va en detrimento de el papel de legitimidad y de independencia que a partir del cual se hacen los nombramientos de relatores especiales de derechos humanos, y pues fue una experiencia muy frustrante, pero resulta que un año después de esta experiencia, una de las escuelas más prestigiadas de leyes de Nueva York, el Instituto Cardoso de Leyes, los profesores y estudiantes decidieron enfocar una investigación precisamente sobre las redadas. Y entonces hicieron una investigación muy rigurosa aprovechando las leyes sobre transparencia en Estados Unidos. Pidieron la información, bueno, la demandaron, obtuvieron la información sobre las redadas, una cifra muy grande de redadas, la documentación sobre ellas, y en esta documentación, de las cuales yo solamente voy a mostrarles aquí algunos párrafos. Este es el libro del resultado de la investigación que hizo el Instituto Cardoso sobre las redadas en Estados Unidos, básicamente en 2 estados, en New Jersey y en Nueva York. Y esta investigación, que no solamente constituyó en un examen muy cuidadoso de la documentación sobre las redadas que hacen los propios policías, sino de entrevistas también con víctimas de las redadas. Para abreviar, les diré que esta investigación confirmó totalmente lo que yo había dicho en mi informe ante Naciones Unidas. Yo, desde luego, cuando salió esta publicación, se la mandé a la delegación de Estados Unidos. No tuve ninguna respuesta, pero como esta es una información pública, a partir de que el relator especial presente el informe en la Asamblea tanto del Consejo de Derechos Humanos como la Asamblea General, como fue el caso en que me tocó hacerlo a mí, pues se convierte en información pública, o sea que mi informe se convirtió en información pública a partir de esa presentación, y yo recibí una serie de comunicaciones por internet en que pues había particularmente 2, una que era lo que se entiende por una hate letter, una carta de odio, en donde había insultos y había una obviamente total rechazo a mi informe, que coincidía mucho con la posición del gobierno de Estados Unidos a través de su delegación en Ginebra, y otra persona que me daba las gracias como americano por haber mostrado una parte de una realidad que él no conocía, y que a partir de la investigación publicada por el Instituto Cardoso, pues él lo había convencido de que mis datos que yo había presentado un año antes ante Naciones Unidas eran correctos, y que él había cometido el error de
criticarlo en una carta inicial y que a partir de haber leído este informe se daba cuenta de que estaba equivocado y que esta era una realidad que él no conocía y que le hacía recordar las imágenes del cine de Hollywood presentando a las redadas que hacía la Gestapo en la Alemania nazi, y que de acuerdo con los datos reflejados y que están publicados en este librito, hay una documentación de cómo los policías entraron, en muchos casos, entraron de la manera en que yo describía, forzadamente a las casas, esposando a todos los habitantes de la casa, a partir de sacar sus pistolas, en medio de las reclamaciones de los habitantes, en medio de los llantos de los niños recién despertados por la irrupción de los agentes de la policía. Esto que yo reporté y que reportó de una manera exactamente igual esta investigación del Instituto Cardoso, sigue ocurriendo. Es una práctica que no se ha terminado de una manera definitiva. Y pues algunas de los hallazgos de esta investigación aquí están resumidos. Los pueden leer ustedes. Básicamente es lo que ya había mencionado antes, físicamente forzando la entrada a las residencias, los agentes de migración sin ninguna cumplimiento de la enmienda cuarta constitucional que exige que las entradas a las casas no pueden hacerse con base en una documentación administrativa, sino tiene que ser con base en una decisión judicial, y que no hacerlo equivale a una violación de la Constitución, y que eso ocurrió en las prácticas de las redadas en los estados de Nueva York y Nueva Jersey a los que hace referencia esta investigación. Yo hago, estos son pues párrafos del texto donde básicamente dicen lo que les acabo de mencionar. Aquí esto es un aspecto más destacado, en donde hablan del police profiling que caracteriza a estas redadas, en donde acaban arrestando básicamente a latinos, a personas distinguidas básicamente por el color de su piel. Y esto es algo obviamente pues que equivale a la reclamación principal que las organizaciones de latinos le han hecho al presidente Obama respecto de las redadas policiales, en que hay una police profiling que está demostrado en los hallazgos de esta investigación del Instituto Cardoso. Y que se refiere en los párrafos que están en mi trabajo, que yo estoy presentando, y que pueden ustedes pedirle al doctor José María Ramos una copia de mi trabajo. Estas son evidencias pues de estas violaciones a la Constitución de Estados Unidos, a la enmienda cuarta, y pues esto es algo que hasta la fecha el gobierno de Estados Unidos no ha corregido el error de haber dicho públicamente en la Asamblea de Naciones Unidas que mi informe era falso. Se me está acabando el tiempo, y entonces aquí están los datos respecto de esas violaciones. Estos son pues gráficas sobre ese police profiling. Y entonces lo que estoy haciendo en la ponencia que estoy presentando
aquí es tomar como contraste el caso mexicano. Resulta que también recibí una invitación para hacer, en mi carácter de relator especial de migración, de los derechos humanos de los migrantes, visité México y entonces, pues en mi informe que hice sobre mi propio país, algo que me resultó una experiencia penosa, fue obviamente reflejar las experiencias que tuve en la investigación, en el fact-finding mission, que es la naturaleza de lo que hace un relator especial de Naciones Unidas, y esto lo enfoqué particularmente en el sureste de México, derivado de la información que tenía de las investigaciones hechas en el Colegio de la Frontera Norte respecto del sureste y de mi propia experiencia de trabajo de campo en esa región, y en donde encontré, para abreviar les diré, violaciones a los derechos humanos iguales y peores que las cometidas en contra de mexicanos en Estados Unidos. Y sobre esto, pues, encontré una serie de historias de horror, de cómo policías de los 3 órdenes de gobierno en el sureste secuestraban a migrantes para sacarles información sobre sus familias en Centroamérica y obligarlos a mandar rescates para liberarlos, y esto a base de torturas en muchas ocasiones, y esto hecho por las policías mexicanas de los 3 niveles, o sea, municipal, estatal y federal, y esta es una práctica que continúa, a pesar de que yo presenté mi informe ante el gobierno de México, como es el protocolo, como lo hice antes en la experiencia en Estados Unidos. Este informe se convirtió en información pública. Algunas ONGs me felicitaron porque hice una serie de denuncias respecto de las violaciones a los derechos humanos de los defensores de los migrantes, sobre todo en el sureste, y como fue en el caso de Estados Unidos, resulta que posteriormente a mi informe, casi un año después, la CNDH, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, realizó una investigación sobre los secuestros a partir de mi informe, cosa que también había sido la misma inspiración del lado de Estados Unidos a partir de mi informe, del Instituto Cardoso. En México ocurrió algo semejante. La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una investigación específicamente sobre los secuestros de las policías mexicanas de los migrantes centroamericanos y confirmó básicamente todo lo que yo había dicho en mi informe ante Naciones Unidas respecto de las violaciones a los derechos humanos de los migrantes centroamericanos en México. Esto pues es información pública, tanto mi informe como el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que fue presentado ante el Senado en mayo del año pasado y que confirmó totalmente las denuncias que yo había hecho en mi informe ante Naciones Unidas. Entonces, esto lo analizo en mi trabajo desde el marco teórico que presenté al principio, hablando de la ilustración empírica de casos de vulnerabilidad extrema de los migrantes. En el caso de Estados Unidos, mexicanos; en el caso de México, centroamericanos. Y esto pues reforzado para mi fortuna, por las investigaciones que posteriormente, de manera independiente, se hicieron tanto en Estados Unidos por el Instituto Cardoso, como ya mencioné, como en México de parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esto pues le da materia al marco teórico en relación con la conceptualización de la vulnerabilidad extrema y de la retroalimentación en la dimensión cultural de la vulnerabilidad, que se hace a partir de todas las ideas que apoyan, que justifican las acciones de las policías, y que en muchos casos
racismo estilo mexicano tiene expresiones muy claras en estas violaciones a los derechos humanos, de una manera análoga a lo que ocurre con los mexicanos en Estados Unidos. Y pues creo que ya me pasé el tiempo, les ruego que me perdonen y ahí lo voy a dejar. Muchas gracias, doctor.